Con nuestro siguiente invitado, invitados también ustedes a compartir esta entrevista. Heriberto Moreira nos acompaña, él es director de operaciones del CONACE, que es el Consejo Nacional de Seguridad, o más bien la Compañía Nacional de Seguridad. Hago esa corrección. Les invitamos también a que ustedes sean parte de nuestra entrevista, 602-3674. Y bueno, Heriberto tiene tantas cosas que contarnos, que orientarnos, es especialista en este tema. Recuerden que, pues, Heriberto, estamos muchos asustados por lo que está ocurriendo, estas réplicas que nos tienen en constante terror, angustia. Ayer, pues, se vivió también un momento en el que muchos se evacuaron. Cuéntanos específicamente de esta réplica. Muchos se preguntarán cuánto más tenemos que esperar, porque son normales después del terremoto, pero ¿cuánto más? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Para ser puntual, vamos a tener réplicas de 8 a 6 meses más. Es un movimiento normal donde las placas tienen se acomodan y se asientan de forma natural. Pero Heriberto, es porque hay mucha energía abajo tal vez. No, es un proceso absolutamente normal. O sea que es verdad que si la capa quedó así, tiene que haber muchos movimientos para que queden de nuevo así. ¿Eso es verdad o es mito? Aquí tenemos que hacer una separación. Ajá, a ver, escuchamos un voice note que eso es absolutamente mentira y no falso. tiene nada que ver eso con la réplica. Una capa no queda colgando sobre otra, eso no es real. Lo que pasa es que luego de que se libera la energía, por muchos meses más, estas placas sufren movimientos hasta que queda normalizado. Claro, pero una de las cosas que más nos preocupó es el tema de que fueron muy fuertes, que fueron de 6.8, casi 7, que ya se pasó de 7, es un terremoto, ¿verdad? Y fueron como que el mismo día ni apenas 12 horas de diferencia. Mira, hay que ser repuntual en ciertas cosas. Por ejemplo, un terremoto es un movimiento de tierra. Desde grado 1 ya es un terremoto. O sea, hay gente que de pronto... no es que 7 es terremoto. No. Hay gente que de pronto en una situación como esta, donde los temblores nos tienen preocupados, pelean por semántica de pronto, cuando las cosas de fondo son las que hay que comprender realmente. Ejemplo, un terremoto es un movimiento de tierra a partir de que se mueve la tierra. ¿Terremoto o temblor? Terremoto. Terremotos viene del latín tierra, y motus, movimiento. Punto. Así de simple. Pues sismo, terremoto, dígalo como quiera, siempre cuando usted entienda bien el concepto. Este terremoto, en el caso de nosotros, se produce por un movimiento subductivo de la placa continental que está sobre la placa del Océano Pacífico, del océano. Esta placa se subduce por debajo de la placa continental y produce mucha energía y mucha fricción. Este es un movimiento que se va a tener que alargar un poco más. De hecho, en Chile fueron de cerca de 6 a 8 meses. El nivel del movimiento es naturalmente ¿Y siempre fuerte. va a ser menos que la réplica? Menos que el terremoto. No necesariamente, ¿o sí? No, mira, regularmente la historia y la casuística nos dice que una réplica por lo general... Heriberto, tengo una llamada de Esmeraldas, no la quiero perder, sobre todo mandarle un saludo muy grande y fraterno a toda la gente de Esmeraldas que nos está viendo, y importante porque imagino que van a tener muchas dudas con respecto a lo que están pasando. Así que lo escuchamos, muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Hola, Eli. ¿Qué tal? Maeli. Buenos días. Hola, Maeli, te escuchamos, cuéntanos. Hola, ¿cómo está? Acá llamando acá de Quindé, de la provincia de Esmeraldas. Justamente acá se vivió un momento de tensión bastante, porque no solamente fueron 2 réplicas. Sí, la escuchamos. En la madrugada, y que se dio a las 2, casi 3 de la mañana, y ahora ayer, que fue a las 11 justamente 42, que justamente yo estaba en el trabajo. Y cuéntanos cuál fue tu reacción, o con que si estabas en el trabajo con las personas que te encontrabas. Se maquiaban, donde acá hay bastante... Como tú tienes una pregunta, puedes hacerlo. Donde prácticamente hicieron casas de construcción que se vinieron abajo, edificios, hoteles. Prácticamente eso acá estamos en una tensión todavía, porque nos dijeron que aún todavía van a haber réplicas, y bueno, gracias a Dios acá la gente está preparada. Momentos de contención. Maeli, ¿has sentido? Bomberos más que todo, porque él siempre anda ahí comunicando. Maeli, ¿has sentido réplicas después de lo que pasó ayer a las 11:47 de la mañana, o no has sentido más réplicas? Ya no se sintió, solamente fue despacio. O sea, fueron así leves. Perfecto. Gracias, ¿Tú querías decirle algo? Mira, en realidad quería un poquito agarrarme de las palabras que nos estaba diciendo
acá la persona que nos está llamando. Mael. Y tenemos que dejar claro que es distinto una réplica en zona cero que una réplica en Guayaquil, en Quito o en Cuenca. La diferencia, o sea, la recomendación que yo le voy a dar a unas personas que tienen un entorno destruido, lógicamente, es resguárdense absolutamente de las construcciones. Ahí la indicación es no esté dentro de esas construcciones. Sobre todo porque vimos derrumbes inmediatos en zona cero. Y derrumbes que no... Y que están sentidos, digamos, como se dice, ¿no? Estamos hablando de un entorno muy peligroso en caso de réplica. Claro, Cuenca, Guayaquil, Cuenca, y algo que dijo Lavero, y es verdad, y fue una de las cosas que a mí también me preocupaba, y es el tema que decía que la profundidad era 10 kilómetros. Quiere decir que la tierra se movió muy arriba, no tan abajo. Bueno, eso es más fácil que se genere a lo mejor otro terremoto. Para explicarlo de forma muy simple, la zona de ruptura es donde se produce la ruptura de la placa. Como les comentaba, nosotros tenemos una placa subductiva. En el primer movimiento, en el terremoto, la profundidad del hipocentro era 20 kilómetros. Lo que el epicentro, que es una línea recta hacia la litósfera, que era litósfera terrestre, o sea, pedernales, significa que tiene una cierta sensibilidad. Claro. Cuando la corteza terrestre son solamente 70 kilómetros. Heriberto, te voy a interrumpir, tenemos otra llamada, está una llamada desde Tulcán, nos tiene una pregunta también, así que queremos escucharla y Heriberto muy atento también para responderla. Buenos días, tu nombre, cuéntanos. Hola, buenos días, mi nombre es Andrea, les hablo de Tulcán. Hola Andrea, cuéntanos. Quería preguntarle, al especialista, ahorita en el estado en el que me encuentro, estoy en 37 semanas de embarazo y tengo mi hijo de 3 años y justamente ayer estábamos los dos en casa ya que mi esposo había salido a trabajar y tengo conocimiento por mis abuelos y padres y generaciones anteriores de que las edificaciones en Tulcán sí son resistentes, ¿no? Pero vivo lastimosamente al lado de un edificio de unos 12, 13 pisos más o menos. Entonces, mi esposo me trata de tranquilizar, ¿no? Pero creo que es algo inevitable el estado en el que me encuentro, por eso será que no puedo mantener la calma y eso del contagio a mis hijos, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo le preguntaría al personaje que se encuentra ahí, especialista, es que yo hoy en la mañana escuché en la televisión de que puede haber réplicas en el norte del Ecuador. Entonces, es difícil de predecir, ¿no? Un nuevo temblor, un nuevo sismo. Y más que nada, muy difícil todavía saber dónde va a ser el epicentro. Entonces, yo no sé cómo usted me asesoraría para mantener la calma, porque ya la otra semana tengo que ir a dar a luz. Entonces, claro, ya estás a las puertas. Preocupación pues del estado en el que nos encontramos en el país. Gracias, Andrea, por la confianza y por su llamada. Y le entiendo perfectamente, cuando uno está en cita definitivamente se pone mucho más sensible y estás a cargo, pues además de su hijo pequeñito. ¿Qué le podemos decir, Heriberto? Lo primero que yo le recomendaría de forma muy responsable es que haga caso y escuche a las instituciones oficiales. Hay unos compañeros de la Cruz Roja acá que van a hablar, lógicamente es una institución responsable con la capacidad de poder dar este tipo de recomendaciones. Yo le diría también que los movimientos que está sintiendo son absolutamente normales y los va a seguir sintiendo. Que tenemos que acostumbrarnos de alguna manera a esto. Es que es parte del proceso, o sea, tenemos que entender que lo que estamos viviendo son réplicas en la misma zona, o sea, están directamente... Y eso quería saber yo, eso que es en la misma zona quiere decir que es réplica. Si a lo mejor el epicentro hubiese sido en otra parte del país, ya no sería réplica. Es que la zona de ruptura, justamente, estamos hablando... No importa si el epicentro es en otra parte del país. Existen diferencias bastante sustanciales cuando existe una distancia muy grande del epicentro. Ahora, lo que nosotros podemos ver cuando vemos las zonas de epicentro es un enjambre sísmico, o sea, varios sismos que se agrupan en una misma zona de ruptura, y estos están relacionados directamente. Cuando yo tengo un epicentro absolutamente en otro lado, puede o no estar relacionado. Ok, terminemos lo de la profundidad. Bueno, la profundidad nos va a dar la zona de ruptura, nosotros lo conocemos como hipocentro, y puede, por ejemplo, un movimiento que genera una escala de Richter de 5 grados a 20 kilómetros por hora, a 20 kilómetros de profundidad, va a ser distinto en su sensibilidad si esta profundidad puede ser un poco más superior, o sea, a 10 kilómetros. O sea, mientras más abajo lo siento menos, digamos. Claro. Eso sí, en el común de los cristianos. Tengo una consulta además que, son dos. La una es que existe una aplicación que dicen que se la pueden bajar de algún teléfono celular y que te predice de alguna manera
¿En 30 qué momento, segundos antes. con 30 minutos de segundos de anticipación, que va a haber un movimiento. Quiero que me digas si eso funciona, si es cierto. Y otra, que a través de las redes sociales, específicamente en Twitter, hay mucha gente que ya predice esto de los temblores. De hecho, han dado información que en esta madrugada, a las 3 aproximadamente, iba a haber otra réplica, y claro, hay mucha gente que no durmió. Muy importante, a la gente hay que darle tranquilidad, a la gente hay que explicarle que estos movimientos son naturales, hay que explicarle que nadie tiene la capacidad de prever un movimiento como este. ¿Y esa aplicación? Bueno, es que en realidad, primero la desconozco. Lo único que sé es que, por ejemplo, en Japón tienen un sistema de alerta temprana que son segundos antes. Japón, estamos hablando de una sociedad que ha trabajado mucho en el tema. Yo realmente insto a las personas a escuchar a la gente de las instituciones, los voceros oficiales. Hay un montón de gente que, discúlpeme, andan hablando desde la intención, o sea, desde las buenas intenciones. En seguridad humana, en la seguridad de la vida de las personas, las buenas intenciones no caben. Aquí usted sabe o no sabe. Y si no sabe, tiene que asesorarse con las personas que tienen la experiencia en el tema. Hay instituciones que las tienen, pero en la misma región. Tenemos países que tienen mucha experiencia. Claro, tenemos que manejar información que realmente sea oficial y creíble, porque si no, esto se haría un caos. Importante destacar nuevamente y recalcarles que no se pueden predecir los temblores, ni los terremotos. No es que, como yo le decía antes en el camerino Lavero, qué distinto sería que uno dice, bueno, empezó a garoar, resguárdate. No, aquí no hay una señal, no hay nada. Entonces hay que estar tranquilos, hay que mantener la calma, hay que estar prevenidos, hay que informarse realmente con los voceros oficiales, y como lo decía Heriberto, hay que resguardar nuestras vidas. Tenga la mochila a la mano, no genere pánico, es una realidad. Lamentablemente pasamos por este terremoto y van a seguir habiendo réplicas, y hay que estar prevenidos. Así es, compre la linterna. Tenemos que acostumbrarnos a esto, es parte normal del proceso que está ocurriendo en nuestro país. Gracias, Heriberto, por acompañarnos. Más adelante están aquí también representantes de la Cruz Roja, estaremos profundizando más sobre este tema. Mientras tanto, Andrea nos tiene también importantes recomendaciones.